Hola, maestras, maestros. Pues aquí estamos muy felices en Alex Dubé. Gracias a ustedes, gracias a todo el esfuerzo, pues tenemos a la doctora Isabel Camacho, subdirectora de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos de la SEP, que yo escuchándola, les cuento mi chisme, yo escuchándola, creo que es la que mejor entiende la parte crítica de la nueva escuela mexicana. Entonces, considero que hay una confusión, una leve confusión entre el magisterio donde pensamos que es lo mismo, pero definitivamente no es lo mismo. Entonces, primero que nada, agradecer a Isabel. Ya saben, yo tuteo a todo mundo. No hay problema. A Isabel que nos acompaña este día. Y bueno, pues vamos a platicar. ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien, muy feliz ahora que ya empezamos con los materiales educativos para preescolar y algunas otras sorpresitas que más adelante seguramente llegarán ustedes. Sí, el día sábado, domingo, si no me equivoco, estuvimos compartiendo un video donde le trabajas con las educadoras y explicas diferentes cosas, diferentes visiones, que creo que son muy, muy importantes. Y bueno, yo la traje para que nos explique algunas cuestiones, algunos términos que tal vez no tenemos todavía muy claros, la visión crítica. De hecho, tras bastidores me está explicando algo muy, muy importante que a lo mejor ustedes no, pero miren, yo muchas veces hablo de la teoría crítica en los videos, especialmente con Edgar, con Jaime, con Santos, y ella me explica cómo existe una evolución de la teoría crítica cuando llega a América, ¿verdad? Entonces a mí me gustaría que nos platicaras eso, o sea, cómo se fueron construyendo no solo una pedagogía crítica, sino las pedagogías. Esto es muy importante. Para mí me abrió luz, y entonces yo quisiera que compartieras también esa parte antes de las preguntas más profundas, digamos. Sí, bueno, así rapidito, a ponerle por título la evolución, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, como Alex en algunos otros videos lo ha comentado, toda esta idea crítica surge definitivamente de la escuela de Frankfurt y podemos hablar de primera y segunda generación, ¿eh? No solamente una sola generación. Pero, ¿qué es lo que pasó? Tuvo tanta influencia que llegó a América, pero llega a América no en una sola dirección. Llega por un lado hacia el norte, Canadá, Estados Unidos, pero también llega desde el sur. Y entonces desde la parte norte podemos encontrar a grandes críticos, teóricos y pedagogos críticos como Giroux, McLaren, Apple y otros, pero los del sur, que obviamente fue desde Freire y muchos otros políticos, inclusive revolucionarios, que se habían ido a Europa a formarse para el pensamiento crítico y luego regresan a América del Sur y construyen pensamiento crítico también en América del Sur. Entonces podemos ver que en los dos polos se desarrollaron distintas pedagogías críticas y en México, de alguna u otra manera, tenemos afortunadamente, creo yo, la influencia de todas estas construcciones de pedagogías críticas. Entonces podemos hablar de una gran diversidad, es decir, las pedagogías en plural, las pedagogías críticas, ya a estas alturas, con la intervención de investigadores ya formados también en lo crítico, ha evolucionado bastante y hay una gran diversidad. Por ejemplo, tenemos las pedagogías decolonizadoras, las pedagogías alternativas, las pedagogías que sustentan la educación popular, las pedagogías de la reexistencia. Entonces hay tanta, es un abanico muy grande, pero esto ha sido gracias a varios investigadores que se han formado en el paradigma crítico y que actualmente hablan ya de un cuarto paradigma educativo para América Latina. Y obvio, allí estamos los mexicanos también. Entonces, por eso es importante identificar esta evolución porque si bien es cierto, los fundamentos, el basamento es casi el mismo,
se ha diversificado. ¿Y por qué se ha diversificado? Pues porque atienden a territorios, a culturas diversas. Entonces, obviamente, hay que diversificar las pedagogías. Y entonces ahorita es difícil querer agarrar un libro y desde ahí comprender todo. Es muy difícil, porque, por ejemplo, los libros más actuales o las producciones escritas donde se está teorizando desde el cuarto paradigma educativo latinoamericano, como son las que vienen desde las investigaciones del sur, vamos a encontrar que un concepto, por ejemplo, o una categoría ya tiene otro significado distinto al que pudiéramos encontrar en uno de nuestros clásicos de la pedagogía crítica, que podrían ser los de Kinkel y McLaren o Giroux, ¿no? ¿Por qué? Porque lo de que se trata es de darle vigencia, no repetir como loros, como merolicos, lo que los grandes pensadores críticos nos dejaron, sino de resignificar su enseñanza, su legado al momento actual. Y eso es darle vigencia. Y al darle vigencia en un contexto distinto, en un territorio propio, en un tiempo histórico como el que estamos viviendo, obviamente se reconceptualizan. Entonces, esa es la dificultad de creer que con un librito nos vamos a poder formar y que ya vamos a comprender todo lo venidero. No, no es así. Esto, así como fueron 30 años de formación neoliberal, pues tendremos que vivir procesos prolongados de formación para que México pueda construir su paradigma educativo desde esto que se le ha llamado nueva escuela mexicana. Solo, digamos, utilizando algunos términos de la nueva escuela mexicana, tenemos que territorializar nuestra propia pedagogía, así como lo han hecho otros países desde la visión crítica. Hablas de 4 paradigmas, ya veo escribiendo algunos en el chat que 4T y cosas así, ¿no? Pero bueno, no tiene nada que ver, pero no sé si nos puedes platicar cuáles serían los paradigmas, digamos, que fueron evolucionando. Entendiéramos, supongo que el primero conductismo, y así, sí. ¿cómo Sí, hemos porque en realidad los paradigmas educativos se construyen desde paradigmas epistemológicos, obviamente. Entonces, el primer paradigma educativo, pues fue el conductismo, que duró muchísimo tiempo, ¿no? El segundo lo podríamos asociar con la tecnología educativa. Esta corriente de la tecnología educativa que permeó mucho desde América del Norte acá a México y que es muy conocida por nosotros a través de los objetivos de aprendizaje, los generales, los específicos de los específicos. Ustedes se acordarán de eso. Bueno, a esa corriente se le llamó tecnología educativa. Y pues ahí las taxonomías de Bloom y todos los tecnócratas que después construyeron estos modelos de la tecnología educativa en los diferentes países. No se salva México, por supuesto que no. Y el tercero, pues ya tiene que ver con esto de las escuelas activas. O sea, como crítica al paradigma de la tecnología educativa, nace la corriente del constructivismo, como una crítica a la tecnología educativa. Y entonces desde el constructivismo se empieza, o para fundamentar el constructivismo, entra Piaget así, pero al 100, con todo esto de los estadios y la seriación, la secuenciación de los contenidos o de los conocimientos, y entra el individualismo, esta idea de que el sujeto comprende la realidad desde sus propios intereses y que desde ahí construye sus conocimientos, ¿no? Entonces, y ahí está el constructivismo bien sostenido por la escuela activa, esto de que se aprende haciendo, y pues entonces hay una
obsesión por el activismo, le llamo yo el activismo didáctico, una actividad tras otra, actividad tras otra. Pero ese paradigma se ve cortado cuando entra la política internacional de las competencias a través del proyecto Tuning. Entonces se les comanda a través de la OCDE a los países que eran financiados por este organismo que sí o sí aterrizaran políticas públicas educativas desde el enfoque por competencias. Entonces entra la construcción de un discurso neoliberal por las competencias muy fuerte y corta, no evoluciona el constructivismo, porque hubo críticas al constructivismo, claro que las hubo, y ahí es donde en la crítica al constructivismo es donde se crea, desde ahí, donde la crítica a la escuela activa se crea como por abajo del agua, así como un puente, desde abajo se crea el cuarto paradigma educativo latinoamericano que tiene sustento en el paradigma epistemológico crítico. Y el discurso de las competencias fue un discurso político en donde se posiciona todo a partir del modelo de la calidad educativa. Por eso, a estas alturas, hablar de calidad educativa o educación de excelencia es grave. Y sobre todo yo creo que es grave, Isabel, porque metemos muchos términos empresariales, o sea, eficacia, competencias. Por ejemplo, el programa escolar de mejora continua también trae como procesos de mejora de empresas. O sea, por supuesto, porque mira, esta política trajo una visión empresarial a la educación. Sobre todo empresarial y mercantilista. Pero mira, los modelos de la calidad de la educación de origen, no fueron para evaluar la propia educación, sino para evaluar el sistema responsable de la educación. Pero como no convenía utilizar esos estándares para evaluar el sistema, se lo pasaron a la educación. ¿Y quién realiza el acto educativo? El profesor. Entonces se lavaron las manos y pasaron todos los indicadores y el modelo de calidad al propio acto de educación, y obviamente el que hace el acto de educar es el profesor, la escuela en sí, y se pasa el modelo para allá. Pero de origen, los modelos de la calidad no eran para eso, eran para evaluar y mejorar, sí, un sistema. Es como si se le aplicara el modelo y sus estándares a la Secretaría de Educación Pública y sus estructuras. Y decir qué tan eficiente, qué tan eficaz o qué tan funcional es la Secretaría de Educación Pública, no la escuela. Pero como venía esta embestida sobre el magisterio, fue muy conveniente bajar o aterrizar esos modelos de la calidad y sus estándares de desempeño a la escuela y esencialmente al profesor, porque la idea era privatizar y entonces ya no dar plazas, sino contratos de 1 año o 2, y que a través de una evaluación veíamos si te dábamos otra vez el contrato. Porque al eliminar la pedagogía y eliminar la didáctica e instalar la instrumentación, que eso no es pedagogía, cualquiera que tuviera un conocimiento podía enseñarlo. Entonces la pedagogía desaparece del escenario, la eliminaron. ¿Por qué? Porque ya nada más eras un técnico de la educación y se te daban toda la instrumentación pedagógica. Por eso las moditas de aprendizaje significativo, por ejemplo, que es una moda, y yo todavía como pedagoga crítica, para mí esto del aprendizaje situado sigue siendo una moda, porque no es situar el aprendizaje, es territorializarlo, y no es lo mismo. Entonces, todavía en el plan de estudio se observa este eclecticismo discursivo
que está dando confusión al magisterio. Entonces, bueno, ahí está el 1, el 2 y el 3. Y entonces, el cuarto paradigma educativo latinoamericano, es latinoamericano, tiene basamento en el paradigma crítico. Sin embargo, es sumamente rico y es un paradigma que abre posibilidades porque está empeñado en la diversificación. Y de ahí viene esta idea de construir pedagogía mexicana. De ahí viene esta idea de construir didáctica propia. Y de ahí se fundamenta esta categoría, principio curricular importantísimo que se llama autonomía profesional. No sé si aclaré. Sí, bueno, a mí me encanta. Estos son mis moles, decimos acá. Yo creo que hay tenemos una ideología dominante de cómo se enseña y ese dominio fue ejercido desde una visión eurocéntrica, ¿no? O sea, nos dijeron cómo enseñar, inclusive nos daban el recetario de cómo enseñar, este currículum prescriptivo. O sea, en esta ideología dominante que está muy arraigada en nuestro sistema educativo mexicano, ¿cómo podemos desafiar desde la nueva escuela mexicana? O sea, yo como docente, ¿cómo puedo cambiar? A lo mejor tampoco sería pedir una receta, pero desde la visión crítica que tú dominas más que yo, ¿cómo puedo yo desafiar ideología ya dominante de una educación que vamos a llamarla que ya es hasta ecléctica en este caso? Sí, es ecléctica. Bueno, mira, puedo comentarte el ejemplo, pero no como ejemplo, la experiencia que vivimos en Baja California, ¿no? Nosotros hicimos una exploración y este ejercicio sería muy bueno que se hiciera desde los consejos técnicos escolares. Nosotros hicimos primero, pues como un sondeo, una exploración de cómo estábamos los maestros en Baja California, y esto fue en el 2016. No todos los maestros de Baja California, sino aquellos que quisieron, que atendieron a una convocatoria que hicimos porque queríamos construir una educación propia para Baja California, rechazando, por supuesto, el neoliberalismo. Esta convocatoria acudieron muchos maestros, no solo los de la CENTE, sino también otros que no estaban de acuerdo con el neoliberalismo, pero no estaban agrupados en la CENTE. Entonces hicimos una exploración y déjame comentarte un punto esencial que yo creo que debe de ser, que podría ser, no quiero caer en el deber ser, que podrían ser elementos esenciales a considerar y revisar en un consejo técnico escolar. Mira, nosotros encontramos ciertas condiciones en este grupo de maestros y maestras que podían dificultar el construir pedagogía mexicana, autonomía profesional y didáctica propia. El más grande, así fuerte, era que las maestras y los maestros tenían un anclaje a los libros de texto. Eran sus guías para pensar la didáctica, además del más importante todavía que el programa de estudios. ¿Por qué? Porque esta racionalidad instrumental, pues el libro venía dosificado, seriado, graduado, separado por asignaturas para la formalización del conocimiento, y el profesor está muy anclado a eso. Es decir, su práctica dependía de esa guía. Otra cosa que es también el maestro había sido formado él propiamente en sus procesos escolarizados y luego en las escuelas normales, desde materias, desde asignaturas, perdón. Algunos desde disciplinas, por ejemplo, en secundaria, pero en primaria eran asignaturas y en secundaria disciplinas. Y entonces... Yo como normalista recuerdo que me daban la enseñanza del español, la enseñanza de las matemáticas. Las didácticas de cada una. Sí, recuerdo eso como normalista. Sí, primero didácticas generales de tal o cual asignatura, pero eso se fue hiper especializando. Ajá.
Y ya después fue sobre ciertas cosas de esa asignatura, las didácticas, y se le llamó didácticas especializadas, ¿no? También entró después. Sobre todo con el enfoque de competencias, entraron las didácticas especializadas, y el maestro las tenía muy bien asumidas. Entonces, muchos de ellos decían trabajar métodos integradores, sobre todo en preescolar con el método de proyectos. Sin embargo, en esos métodos integradores, que ellos así les llamaban, o proyectos integradores, nunca consideraban contradicciones sociales, culturales, económicas, políticas, porque se había metido en la cabeza que los profesores éramos apolíticos, que nos dedicábamos a estudiar, no a hacer política. O sea, que no nos interesaba nada de lo que sucede en la realidad, en la sociedad, Nada, etcétera. etcétera. Entonces el maestro se llamaba apolítico, sin darse cuenta de que no hay nadie en esta vida apolítico, ni hay educación libre de ideología, ni es aséptica, ni apolítica. Ninguna educación. Ese es un engaño. Entonces, bueno, otra cosa que encontramos mucho fue de que su pedagogía, que no era realmente pedagogía, por eso le llamamos pedagogía institucional, porque se construyó una serie de principios a partir de los cuales el maestro creyó que era pedagogía, porque así le dijo la SEP de aquel entonces, pero que en realidad pensaba el acto pedagógico desde puros instrumentos, formatos, y siempre desde un punto de partida institucional. Nada que ver con la vida cotidiana de los educandos o de lo que pasaba en la realidad, sobre todo en el territorio. Otra cosa que vimos eran estas excesivas actividades extraescolares, las tareas, como mecanismo de reforzamiento en algunos niños y niñas, pero en otros para poder abarcar más del programa, porque era un programa tan amplio, tan lleno de contenidos que era imposible abarcarlos. Y fíjate, que había muchos estudios que decían, reduzcan, estos contenidos son demasiados, la SEP nunca hizo caso, porque la idea era pues que el maestro o el educando siempre saliera reprobado, siempre, porque estábamos en una idea de privatización de la educación. Entonces, otra cosa que observamos común era la vigilancia de los supervisores, porque luego le llaman supervisión, no. Yo fui supervisora también. Y la supervisión es tener una visión más amplia de lo que estuviera sucediendo. Pero no, en realidad lo que hacían era, lo que hacen inclusive todavía es vigilar el proceso de la escuela. Y estas supervisiones no tenían ya desde hacía mucho tiempo concepciones pedagógicas nuevas. Estaban muy ancladas a pedagogías viejas y a concepciones viejas. Y entonces cuando llega la tesis central del neoliberalismo, que es que los factores directos al aprendizaje tienen mayor influencia que los factores asociados. Esa es la tesis del neoliberalismo, y a ti que te gusta la investigación, revísala. Es decir, cuenta más, por decirlo de alguna manera, en la construcción de aprendizajes, la relación maestro-alumno, que la vida propia y las condiciones de vida social, cultural, económicas del educando. Eso no cuenta, cuenta menos, casi nada. Esa es la tesis del neoliberalismo. Lo que cuenta es el profesor, su didáctica, pero una didáctica que controle variables. Por eso se empezó a medir el tiempo, que los alumnos no se distrajeran. Fíjate, inclusive se empezaron a tapar las ventanas de los salones para que los alumnos no voltearan a los lados. La forma de acomodar el mobiliario áulico. Bueno, te puedo citar. Medíamos la cantidad de palabras que leen por minuto. Exacto, contar cuánto medí, cuánto leía, cuántas palabras. Bueno, era una cosa, el tiempo era el factor principal, porque claro, sí, la eficiencia del acto educativo, y era una de las variables importantes en estas variables de asociación directa, y el profesor. Entonces, esa es la tesis del neoliberalismo.
Y lo demás no cuenta, ¿eh? Si llega, si comió, si no comió, si lo regañaron antes de que llegara a la escuela. No, eso no cuenta. Entonces, el supervisor empezó a coercionar la pedagogía y la didáctica para sostener esa tesis y desde esa tesis hacer Pero yo creo que el supervisor fungió como, digamos, como el ejecutor, entre comillas, de lo que le pedían arriba, o sea, de no, lo que por pide el supuesto. Estado. O sea, no que el supervisor, o sea, le dicen, haz esto, pues el supervisor tiene que hacerlo. Y el Exacto. supervisor nos decía a nosotros, hazlo, y nosotros lo hacíamos. Sí, sí, Entonces, no había sí. una educación para la libertad, No, claro que no. era una educación muy, muy encapsulada, como esta pantalla, ¿no? O sea, no podíamos Sí, sí, sacar las sí. manos porque nos las regresaban de un manotazo, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero tenía que ver con esto del modelo de calidad. Tenía que ver con esto, pues era vertical y autoritario. Y el supervisor quedaba en medio. O sea, el supervisor era un sándwich. Ándale. Sin embargo, al cabo del tiempo, el supervisor tomó un hábitus. Ok. Y Hizo ahí hábito esa hay una forma de categoría supervisar. interesante. O sea, hay un hábitus en el supervisor, incluyendo también a veces al director, un hábitus que ahorita presentan resistencia para romperlo, ¿eh? Y ahí te lo dejo a ti que te gusta la investigación, vete a estudiar el hábitus, ¿no? De los supervisores que en una primera instancia sí estaban como en un sándwich o como en medio, ¿no? Pero ahora hay un hábitus y hay que revisarlo porque es precisamente donde se está presentando la resistencia a desarrollar mecanismos más horizontales para pensar la educación, para construir pedagogía mexicana desde la autonomía profesional del profesor. Ahí tenemos una resistencia importante. Y bueno, otra característica que encontramos o condición que encontramos nosotros, que en un momento dado de no considerarlo, no podíamos construirlo, el proyecto alternativo de educación para Baja California, y eran los rituales de las escuelas. Esta escuela cerrada, como célula aislada de la comunidad, el timbre, las filas, la posición del mobiliario, las clases expositivas, porque el profesor tenía que enseñar. Como dice Foucault, ¿no? Que lo que más se parece a un manicomio son En la escuela. las escuelas y las cárceles, ¿no? O sea, Sí, exacto. Esta idea de la excelencia académica, de premiar a los alumnos como excelencia académica, que no está haciendo otra cosa más que reconocer quién de todos los de la escuela tiene más memoria que otro, y entonces la excelencia también es dañina, toda vez que no logremos redefinirla. Y estos cursos, esos concursos de conocimientos que promueven clases, divisionismos dentro de la escuela, ¿no? Alumnos de primera, de segunda y de tercera. Entonces, bueno, cuando pudimos observar todos estos elementos y como una condición que había que atender, curiosamente, también está de alguna forma explicado porque hemos llegado a esto en un texto que se llama El apagón pedagógico global. Es un texto del 2016 del doctor Luis Bonilla. Él es compañero también en el Instituto McLaren y tuvo a bien dárnoslo para que formara parte de nuestra bibliografía básica en las materias del instituto. Se llama El apagón pedagógico global. Son, no sé si 40 y tantas entrevistas, entre ellas Ibles Melkers, y todos estos autores de la UNESCO, bueno, todos estos educativos que fueron fundando el modelo de la calidad educativa y cómo es que llega a México. Entonces, ahí hay que complementar con ese texto, es importantísimo que se revise en las escuelas y luego revisar estas condiciones que yo les comento, si están o no presentes en su escuela. Y si lo están, ahí hay obstáculos que no les van a poder construir su autonomía profesional para que construyan pedagogía propia y didáctica propia.
¿verdad? Desde la autonomía profesional. Entonces yo se los dejo ahí como ejemplo de cómo le batallamos nosotros muchísimo, porque puedo decirte que a lo mejor algunos elementos que te acabo de comentar todavía están presentes. Entonces habría que revisarse cada una de las escuelas y ese tipo de procesos son los que deben estar en un CTE. Y en tanto no le digan no a las orientaciones, o esto sí y esto no a las orientaciones, no se va a poder construir autonomía, tanto profesional como curricular de la escuela. Que, Entonces, que los consejos técnicos creo han evolucionado un poquito. O sea, antes teníamos ya un producto poquito 1, más. producto 2, ya al menos hay orientaciones que te permiten caminar entre diferentes vertientes, ¿no? Pero creo que definitivamente tenemos que cambiar todo. O sea, no solo puede cambiar el docente mexicano si no cambia la supervisión, si no cambia la dirección, si no cambia la visión del secretario de Educación del Estado, ¿no? O sea, o inclusive se no cambia la visión nacional. Entonces, desde ahí tenemos que cambiar, ¿no? Negar muchas veces lo que hemos venido haciendo que nos ha llevado a realmente no una mejor sociedad. Quién sabe si la pedagogía crítica desde la NEM nos lleva a esto. Pero ¿cómo podemos llevar la pedagogía crítica a la práctica? O sea, ¿cómo puedo yo bajar? Porque me encantó esta parte que nos narras la historia, ¿no? Porque creo que es muy importante encontrar esta historia y desmitificar que es la misma gata pero revolcada, porque siempre los docentes tenemos esa tendencia a decir, es lo mismo pero con otras palabras, es la Ajá. misma gata pero revolcada en lenguaje coloquial. Entonces, ya nos dimos cuenta que es digamos, el cuarto, el resurgir o el nacimiento de un paradigma educativo, lo clasificas como el cuarto, puede ser, también creo que puede entrar como premodernidad, modernidad, posmodernidad y transmodernidad, como la clasifican algunos sociólogos, pero Uh-huh. aquí sería lo importante de cómo la pedagogía crítica, nosotros docentes frente a grupo, cómo lo podemos llevar a la práctica desde la nueva escuela mexicana. Mira, es una excelente pregunta y vuelvo a cómo lo hemos de alguna forma logrado desde la experiencia que hemos vivido en Baja California con estos maestros valientes que decidieron entrarle. Primer punto, dejar de concebir práctica docente. Y aunque esté 1001 vez en el plan de estudios y en otros documentos, ya no entenderla como la hemos entendido siempre. Necesitamos movernos de práctica docente a praxis educativa, praxis pedagógica. Entonces, la práctica docente ha sido un objeto de estudio con el que nos redujeron a un técnico, práctica y docente. Yo no sé, pues, cuántos años de servicio tienes tú, pero pues bueno, yo ya muchísimos, ¿no? 15, soy quinceañero. Bueno, yo muchísimos más del doble que tú, en la educación básica. Entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo cuando estudié la normal, y no te voy a dar el año. Pero eres educadora, pues no sabían los datos aquí. Educadora, sí. Entonces, se hablaba de práctica, mi práctica, mi práctica, mi práctica, ¿no? Al cabo del tiempo, cuando empiezan a pedir la educación media superior para entrar a la normal, entonces, a través, sobre todo de las UPNs, de la Universidad Pedagógica Nacional, se empezó a trabajar el concepto de práctica docente y entonces ya no eras profesora, eras docente. Y entonces tenías que estudiar una licenciatura para poder ser docente. Pero muy poca gente hizo una reflexión de qué es ser docente. Y entonces empieza a introducir toda esta idea de que el maestro debería hacer investigación en su práctica. Y entonces, pues sí, ¿ya qué horas? ¿No? Como si hacer investigación con una escuela activa que te está pidiendo una actividad tras otra, una actividad tras otra, porque aquí había que correr en abordar los contenidos para poder completar un programa y entonces el profesor tenía que trabajar de manera autónoma y voluntaria y sin paga
haciendo investigación sobre su práctica docente, pues fue irrisorio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Todos estos posgrados se tomaron como meritocracia, porque empezó todo el puntaje, todo, bueno, hay toda una historia magisterial ahí. Pero entonces me regreso a la idea de práctica docente. Hay que tener cuidado, hay que dejar atrás práctica docente y entrarle a la praxis. Entonces, como tenemos muy fijo lo de mi práctica docente, es por esto que ahorita los profesores siguen pidiendo, dime cómo, capacítame, dame un cómo, dame un ejemplo, dame una receta. ¿Por qué? Porque concebimos práctica docente. Pero si empezamos a estudiar praxis y nos empezamos a mover y decir, no, no es práctica docente, es praxis educativa y o pedagógica, y salirnos del paradigma de enseñar, porque esta práctica docente tiene que ver con saber enseñar mejor o saber enseñar bien, pero finalmente eres conductista porque enseñas. Y luego con el constructivismo, desde los intereses de los educandos, la verdad es que terminabas imponiendo y gestando el interés del educando que no tenía de inicio, porque había que meter a todo pulmón el contenido que estaba en el programa de estudios. Entonces, finalmente el maestro terminaba enseñando sin escuchar a los educandos y entonces buscaba siempre el cómo. Y entonces la secretaría te fue dando el cómo. Te fue dando el cómo, y salía una modita nueva, y entonces venía una actualización del currículo, y te daba capacitación de esa modita nueva. Y ahí va el profesor, que le dijeran el cómo. ¿Por qué? Porque hacía práctica docente, y había que mejorar la práctica docente. Entonces, punto número 1, si no abandonamos la práctica docente y transitamos, aunque sea un poquito, a praxis, no vamos a poder construir pedagogía propia. Y entonces nos vamos a tardar demasiado tiempo, creo yo, en poder ir formándonos. Entonces, yo te quiero leer una cita, porque tú también me pedías autores, a quién revisar. Y fíjate, te voy a leer una cita, dice, un sistema de teorización, hablando de praxis, un sistema de teorización que permita no neutralizar las experiencias de las personas en un solo patrón. Eso significa renovar los fundamentos del conocimiento histórico-social y elaborar una racionalidad que, sin depender de la eurocéntrica, sea capaz de dar cuenta de esos procesos y de dialogar con los pensamientos ya establecidos. O sea, hay que cuestionarnos nuestro concepto de práctica docente, dialogar sobre nuestros conceptos ya establecidos eurocéntricos, porque práctica docente es un concepto eurocéntrico. Esto significa, o sea, dialogar con estos conceptos, dar cuenta de la historia conceptual de la práctica. O sea, hay que ver desde dónde, cómo aprendí la práctica, desde qué referentes, todo eso. El camino que ha tomado al convertirse en mi experiencia, esa práctica, lo cual implica introducir una dimensión de reflexión interna. Es así como se descubre la riqueza epistemológica de los saberes en acción. Praxis son saberes pedagógicos en acción. Es eso que los maestros sabemos que no está en ningún libro y que nos resulta en un instante y puede ser que al otro día ya no nos resulte. Eso que sabemos, esos saberes pedagógicos puestos en acción, se llama praxis. Y tenemos que ponerlos por encima de las teorías. Eso me encanta, o sea, eso me encanta, o sea, yo lo que me gusta de la nueva escuela mexicana, que yo la he defendido desde que inició, hace ya 2-3 años que empezamos, 2-3 años que ya como, yo creo que ya lleva más de un año, yo Sí. adelantándome en el tiempo, Sí. que es una invitación
a que el magisterio reconozca que sabe enseñar. Que el magisterio tenemos experiencia, tenemos lo que tú mencionas, la praxis, más allá de la práctica que nos dicen, a ver, práctica 1, práctica 2, práctica 3, como si fuéramos a un gimnasio, nos dan una rutina, pecho, hombro, espalda, y sale el alumno, ¿no? O sea, no, como diría Freire, bancaria, vamos depositando nuestro conocimiento de a poquito y ahí van los alumnos. Entonces, Pero no solo enseñar, sino contra de los, educar. Hay yo que estoy en educar. contra de, perdón. Sí, por eso hay praxis educativa, porque hay que también involucrarnos en el acto educativo y también involucrarnos en el acto pedagógico. O sea, no solamente enseñar, hay que educar. Muy, muy bien. Me encantó esto último, ¿eh? Y bueno, Hay algunos términos que yo he encontrado que luego, por ejemplo, un término reciente, otredad, otro término, subalternidad, otro término, ¿cómo se llamarle? Compartencias. Hay términos que a lo mejor no estamos acostumbrados nosotros como magisterio. No sé si desde tu visión nos pudieras aclarar esta terminología que no es lo mismo, aunque digamos que es lo mismo. bueno, mira, sí hay que ir a leer a los autores, la verdad, porque son esas nuevas concepciones que forman parte del paradigma latinoamericano. Son esas nuevas concepciones. Entonces, pero por ejemplo, te voy a platicar mi experiencia, de dónde yo aprendí compartencia, desde dónde entendí que no era lo mismo que compartir. Lo comprendí con compañeros que están estudiando en el Instituto McLaren, algunos ya egresaron y son de Oaxaca. Entonces, ya cuando yo les pedía que tradujeran desde su cosmovisión algún principio pedagógico, aparecía siempre la compartencia. Entonces, a ver, explíquenme, o sea, compartencias, yo al principio, desde mi eurocentrismo, la concebía como compartir. Ay, compañeros, hay que compartir, ¿no? No, la compartencia es un servicio. Tú no vas a compartir si no es desde el corazón y la mente, dando un servicio al otro. Y tiene mucho que ver con la otra edad, ¿no? Das un servicio al otro. ¿Qué pasaba? Y te voy a ir al plano de lo concreto. ¿Qué pasaba con esto de las experiencias exitosas? Yo no sé si en tu estado, ¿verdad? Se trabajó estos espacios donde se compartían las experiencias exitosas. No sé si allá en Michoacán se dio. Pero tuvo mucho que ver con la RIEV, de compartir experiencias exitosas. Y ahí estaban los maestros creyéndose superiores a los demás porque habían dado al clavo con la vinculación teoría-práctica, ¿no? Entonces, pues ahí estaban sirviendo de ejemplo a los demás profesores y desde el ejemplo compartían lo que habían hecho. Pura simulación, porque encajonaban lo vivido a una teoría o a una pedagogía institucional, porque así lo comandaba el sistema. Y los maestros que escuchábamos las disque experiencias exitosas, sabíamos que era pura mentira. Inclusive conocíamos hasta esos maestros y eran pésimos en el aula, ¿no? Pero ahí no lo tenían porque eran la comadre, la hermana, la prima, lo que tú quieras de los funcionarios y las querían poner como las gurús académicas, por lo menos en preescolar. Primaria también sucedió. Entonces, ahí no hay compartencia, ahí se compartía desde el ejemplo, desde el sabedor al no sabedor. Ahí está compartir. Pero compartencia no es así. Se comparte cómo desde la reflexión se llegó a hacer eso. O sea, tiene que ver con que tú y yo partimos de la misma problemática, desde el no entendimiento. Y entonces yo en el diálogo te doy un servicio de entendimiento que yo viví. Y por eso es desde el corazón y desde la mente. Entonces no tiene nada que ver una postura con la otra y eso es compartencia. Entonces es una
traducción, porque nuestras lenguas originarias no pueden ser traducidas al español, no pueden, se hace el esfuerzo, pero no se puede, porque tiene su propia cosmovisión. Pero el término compartencia viene desde nuestros pueblos originarios y ellos ya consideraban la otredad. De hecho, en sus palabras, en sus expresiones, ya está la otredad, ya está considerada. Los que no la hemos considerado somos los eurocéntricos, ¿no? Desde el lenguaje español, ahí no está la otredad. Pero bueno, creo que tú ya tocaste en un video la otredad y lo hiciste bastante bien. Y sí tiene que ver con esto de verme en la mirada del otro, verme en la vida del otro, verme ahí, posicionarme ahí. No, no es empatía, no tiene que ver con empatía. Es verme en la mirada del otro y reconocerme, es reconocerme en la otra y en el otro. Es decir, tenemos mucho, somos muy, muy iguales, pese a que somos también muy diferentes. Entonces es verme desde la mirada del otro y la otra. Entonces, sí hay que leer a plenitud el concepto, pero yo te comento, desde nuestros pueblos originarios, eso ya está en las cosmovisiones y tenemos mucho que aprender de esas cosmovisiones. Digamos que son términos que van más hacia lo ontológico, hacia el ser. Mucho más. El ser, que a lo, digamos, a la lengua como tal. Hay algo que yo whatsappeaba contigo que me gustó mucho. O sea, entender que los proyectos desde la visión crítica no es lo mismo que los proyectos desde la visión de una escuela activa. Entonces, inclusive te lo escuché en la clase, bueno, en esta grabación que compartías con educadoras. Y eso creo que es súper importante porque vamos a decir que vamos a partir y diferenciar que los proyectos tienen otro enfoque desde la visión crítica al enfoque desde la visión de la escuela activa. Sí, sobre todo por esta de la lectura de la realidad. Ahí es donde para mí está el nodo a partir del cual hay que reflexionar. Por ejemplo, nosotros acá en el proyecto alternativo que queríamos hacer lectura de la realidad, sí, pero ¿cómo la hacemos, no? Entonces, primero tuvimos que aprender qué es problematizar, porque si no problematizas, no hay lectura de la realidad. Ahí hay un vínculo indisoluble. Se lee la realidad problematizando. Primer punto. ¿Por qué hay que problematizar? Porque desde la problematización se significan los contenidos. Fíjate, yo sé que esto es bien complejo, pero ahorita te lo comento un poco más. Es decir, para leer la realidad hay que problematizar. Y ahorita vamos a ver qué es problematizar. Y al problematizar, se significan los contenidos. Por eso yo no creo en esta modita pedagógica del aprendizaje significativo y del aprendizaje situado, porque no es lo mismo que territorializar. Entonces, al hacer esta combinación, leo la realidad, problematizándola, y desde ahí le doy significación a los contenidos, esto se llama territorializar, es el proceso para territorializar la educación, la pedagogía y el codiseño. Fíjate qué tan importante es saber estas formas en un proceso. ¿Cómo lo hicimos nosotros? No, pues estábamos metidos en un problemón, igual que ahorita los maestros, ¿no? Y entonces, bueno, primero nos dimos cuenta que problematizar no es una parte de un proyecto. Problematizo y luego ya planifico el proyecto, ¿no? Nos dimos cuenta que al problematizar le dábamos una relación dialéctica al proyecto. Y esto quiere decir que se problematiza en cada instante y en cada momento y en cada actividad del proyecto. Siempre la dinámica de un proyecto para su desarrollo, para su reconfiguración, para su propuesta,
es problematizando. Es un acto constante que se hace durante todo el proyecto. No va en un solo lugar, va en todo el proyecto. Primero, fue lo que nos dimos cuenta. Es decir, hay que pensar problematizando. Hay que aprender problematizando. Hay que enseñar problematizando. Entonces, ¿qué es problematizar? Cuestionar las verdades dadas, interpelar la realidad. Es decir, no es inamovible la realidad se puede transformar y cuestionar lo que ya sabemos y que damos por conocimiento absoluto. Fíjate, eso es problematizar. Y para eso viene, ¿no?, la pedagogía, la pregunta de Freire, ¿no? Si se aprende, se enseña y se construye cuestionando, y eso es problematizar. Entonces, ¿qué hicimos? Sí, pero pues ocupamos, pues así como que un punto de partida, o cómo le hacemos, o cómo lo conceptualizamos más comprensible. Entonces nosotros construimos, llegamos a un texto, es viejo, ese texto es del 2000, fíjate, pero le pusimos el enfoque crítico porque no lo tenía. Y hablaba de tópicos generadores. Y entonces vimos que un tópico generador, por ejemplo, el nombre del proyecto, redactarlo como tópico generador nos ayudaba mucho, pero además le metimos lo crítico. Y entonces tenía que tener capacidad de cuestionar y no tener respuesta a la pregunta. Tenía que romper con un saber o con un conocimiento, contradecirlo. Es decir, tenía que ser desequilibrador. Fíjate, si no, no era un tópico generador crítico. Entonces nosotros empezamos a hacer, ahorita te explico cómo, tópicos generadores para ponerle nombre a un proyecto y desde ahí pensar el proyecto, pero no propiamente como punto de partida, sí en el sentido de empezar a dialogar. Y entonces en ese diálogo ir problematizando. Entonces pusimos, en vez de tema, pusimos tópicos generadores críticos, así le pusimos, a ese detonador o ese dispositivo llamado título del proyecto para que fuera un pretexto y empezar al diálogo cuestionador, al diálogo deliberativo. Entonces hicimos tópicos generadores. Ahorita te voy a dar unos ejemplos. Por eso es que yo les explicaba en el video con las educadoras que los ejes articuladores son el marco filosófico del humanismo mexicano. Y entonces la problematización queda más anclada a los ejes articuladores que a los campos formativos. Y esa es esa parte donde se ha entendido al revés por esta tendencia o esta inercia que tenemos con el modelo neoliberal. Y entonces para nosotros los campos formativos son muy importantes. No, son más importantes los ejes articuladores para problematizar que los campos formativos y los contenidos o los PDA. ¿Por qué? Porque los ejes articuladores nos están marcando unos escenarios con los que se pretenden construir y promover desde la escuela el humanismo mexicano. Fíjense, ahí está interculturalidad crítica. Es importante que una cultura no se quiera imponer sobre la otra. Y por eso, para atender a la diversidad, interculturalidad crítica. ¿Te fijas? Ahí están esos escenarios donde podemos sacar tópicos generadores y entonces quedaría más clara la problematización durante el trayecto de todo un proyecto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo pensar un tópico generador o título de proyecto? Puede ser una idea estereotipada. Eso nos lo dice Falsborda. Hay que leer a Falsborda, mucho. Fals, como si escribieras falso, borda con B. Falsborda. Lo voy a leer. Tienes que leerlo. Él
Él nos propone que tomemos ideas estereotipadas, ¿no? Y las cuestionemos. Y ahí está un proyecto. ¿Qué idea estereotipada se te ocurre, por ejemplo, Alex? Es que una idea estereotipada que las mujeres no pueden ser albañiles. Ándale. Ahí está una idea estereotipada. Es una afirmación que hay que contradecir y hay que negarla. Y desde ese análisis se va cuestionando, se va haciendo problematizaciones y se avanza en un proyecto. Fíjate, Ahora, me hiciste recordar lo que yo estudié de filosofía en la escuela de Frankfurt, decían eso, hay que negar para encontrar, digamos, el negar es entendimiento. contradecir desde el Negar, enfoque crítico. desde el enfoque crítico. Algo que me gusta, que mencionas, es que luego nos vamos todos a que problematizar es resolver problemas. No, Y no, no, tú, para nada, no. y tú desde este punto de vista nos lo No, no. dejas más claro. Entonces, yo les digo mucho a los maestros, problematizar para mí, a ver, tú me puedes decir, complementar o ayudarme, es cuando yo presento hasta cualquier objeto y voy haciéndole preguntas a los alumnos, en este caso a mis alumnos, y los llevo una duda de por qué existe ese objeto, quién lo creó, cuáles son sus propiedades. Yo siempre les pongo luego, por ejemplo, ¿por qué existe este plástico? ¿Pero qué daño puede generar este plástico? ¿Cuántas horas de trabajo se dan para esto? Entonces, yo así problematizo los diferentes objetos de estudio con mis alumnos. No sé si voy por buen camino, tú que tienes más dominio de la pedagogía crítica, pero a mí me gusta que llevarlos a una duda de algo que ya existe o inclusive de algo que tal vez no existe, pero llevarlos a una duda, que puedan generar un nuevo conocimiento. Para mí eso es problematizar, no sé si Sí, estoy muy... pero no solamente que generen un nuevo conocimiento, no nos perdamos en ese paradigma. La idea es que ese ejercicio lo lleve a generar propuestas alternativas de transformación de su vida cotidiana. Mira, por ejemplo, si en una escuela se hace mucha basura, ahí hay algo. Ahí hay algo importante. Si tú trabajas el plástico, por ejemplo, desde cuánta basura genera la escuela, de llegar hasta allá, es decir, tiene que llegar hasta una alternativa que transforme desde su vida cotidiana o desde su realidad, que transforme algo mejor, eliminando, disminuyendo o cambiando hábitos. Entonces, porque no nos quedemos solo en el aprendizaje, porque eso es constructivismo, porque ¿dónde dejas lo formativo? Entonces, por eso la problematización, porque debe de pegar profundo, debe pegar, debe generar inclusive emociones de toda índole, ¿sí? O sea, no es algo superfluo, algo que por encima y se aprende sobre él, no, es algo que duele, que debe llegar a lo profundo de la persona para que haya promoción de la capacidad volitiva, de esta capacidad humana volitiva, que me genere la voluntad de cambiar, la voluntad de dejar un hábito, la voluntad de dejar hacer algo. Entonces, no es nada más para que problematizar, para que aprendan, eso es constructivismo. O sea, cuando nosotros Eso sería como escuela activa, ¿no? No, tampoco. No, tampoco, a ver. No, tampoco. No, mira, es tomar una situación, una condición, un evento de la vida del niño. Por ejemplo, el niño llega y me robaron la bicicleta, profe. Anoche me robaron la bicicleta. Ajá. Ahí está No, un sí. tópico. Uh-huh. Yo decía Entonces, que cuando estamos solamente generando conocimiento, estamos casi solamente posicionados en el constructivismo, una sí, escuela activa, efectivamente. y el Efectivamente. constructivismo te lleva a lo mejor no a transformar, si quieres, tú no vas a acabar con la drogadicción, pero Pues, tú estás transformándote para no caer en eso. exacto, exacto. Por eso indigna. Mira, yo les decía allá cuando estábamos trabajando lo del proyecto alternativo, cuestionar, cuestionar, cuestionar hasta llegar a la indignación. O sea, si no llegas a la indignación del acto, del evento, del suceso, de la condición, del hecho que se tomó como pretexto para construir un tópico generador, si no se llega hasta la indignación, es decir, hasta la emoción profunda, no hay transformación y no formas pensamiento crítico.
tienes que llegar hasta la indignación, ¿sí? Por eso es tan profundo esto. La problematización no solamente es cuestionar qué sabes, qué te gustaría saber, cómo le podríamos hacer, no. Hay que mover y mover las fibras más sensibles. ¿Por qué? Porque los proyectos con enfoque crítico atacan la alexitimia pedagógica. No sé si tú ya escuchaste ese término. Primera vez. Alexitimia pedagógica, que es ese desinterés que tiene el educando por traspolar lo que aprende de manera relevante en su vida cotidiana. O sea, aprende unas cosas en la escuela, pero no necesariamente las usa en tu vida cotidiana. O sea, porque pues no hay una vinculación de verdad, ¿no? O sea, esa falta de interés del educando por entusiasmarse de lo que está aprendiendo, porque sabe que le significa desde su vida, se llama legitimia pedagógica. Entonces, el llegar hasta los procesos, hasta la emoción de indignarte por lo que se está tratando o abordando a través de un proyecto, allí hay pensamiento crítico, llegaste hasta el pensamiento crítico, si no te quedaste por encima. Por ejemplo, en tu proyecto de las abejas, si no llegaron hasta indignarse de cómo se matan las abejas, ¿por qué las matan? ¿Por qué no sabemos tratarlas? Así no llegan hasta la indignación, se quedaron por encima. No llegaron a fomentar pensamiento crítico. Me encantó esto, ¿eh? Sí, Esto por es eso aprendizaje. A cosas yo creo. se aprende, ¿eh? Sí, Me encantó entonces, esto último. si no, me quedé en un buen aprendizaje y un proyecto muy bonito, que les gustó mucho y que a lo mejor nunca se les olvida. Sí, pero no tocaste la indignación. Y en todo proyecto se debe tocar la indignación. Si no, no hay desarrollo de pensamiento crítico. No confundamos, ¿verdad? Pero además, Y nosotros... sabes, ¿por qué estas cosas que se me hacen, a mí me dan luz, o sea, luz para mis clases? Yo soy maestro frente a grupo y me estás dando luz cómo voy a trabajar mis futuros proyectos para llevarlos, para no caer en la escuela activa o en el constructivismo o en el conductismo, involuntaria o inconscientemente terminé cayendo tal vez en eso, en algunos proyectos, y entonces vuelvo a hacer lo mismo, o sea, no estoy llevando el proyecto a una visión crítica, o sea, y esto a mí me da luz para caminar. ¿Por qué estas cosas no aparecen en los consejos técnicos? ¿Por qué estas cosas para mí, espero, son las que dan luz? O sea, no aparecen estas cosas. ¿Por qué no nos dan realmente la terminología, la visión de la pedagogía crítica, si es la base, creo, de la nueva escuela mexicana? ¿Por qué andan por las orillitas llevándonos? ¿Por qué? Fíjate que no te sé responder. Lo único que te puedo decir es que a mí me queda claro que en la SEP hay tensiones, y ya lo he dicho en otras conferencias. Unos quieren regresar el discurso de la nueva escuela mexicana al centro y por eso lo descafeinaron, pero otros estamos empeñados a transformar la educación y lograr esa educación que realmente forme ciudadanía democrática, justa y demás. O sea, para nosotros el discurso no está hueco. Nosotros realmente lo sentimos y por eso estudiamos y buscamos aquellos espacios para poder influir y que por eso, te repito, te doy mucho las gracias. Pero me queda claro que hay una gran parte de la Secretaría cuyos funcionarios no tienen la menor idea y por eso usan las palabras profundas de la nueva escuela mexicana como slogans políticos. Nosotros no estamos en los slogans políticos. Nosotros sí sentimos esto desde el corazón y la mente. Sí conocemos la profundidad. Y bueno, esa es la lucha que estamos dando, que nos ha tocado dar. Y pues ni modo, vamos a seguir al pie del cañón hasta que se pueda. Entonces, pero eso es lo que yo veo, pero a ciencia cierta no sé decirte otra cosa, ¿no? Sí, parte de la política, yo creo mismo. Pero mira, Sí. yo ya con esto me quedo, me transformaste mi práctica. O sea, con esto que me acabas de decir, si no llegas a la indignación en tu proyecto, realmente a
a palpar el proyecto desde el corazón, vamos a decirle, que te transforme y que te permita transformar tu hábito de vida, realmente creo que no estamos haciendo... No estás llegando al pensamiento crítico, que es uno de los ejes. Porque mira, los proyectos deben de tener, bueno, desde nosotros con un tópico generador crítico que hacemos, le damos intencionalidad crítica. Por ejemplo, yo, maestra, tengo una intencionalidad crítica en el desarrollo de ese proyecto. Por ejemplo, un mecanismo de opresión. Develo en ese proyecto cómo son oprimidos, qué es ser oprimido y cómo, desde dónde somos oprimidos, al grado de llegar a la indignación por ser oprimido. ¿Sí? El racismo, cómo se da el racismo en el aula, o el clasismo, cómo se da entre los educandos o conmigo mismo y con el resto de mis compañeros, al grado, y lo cuestiono, lo problematizo y lo interpelo hasta llegar a la indignación. Porque si no, no se mueve, seguimos siendo racistas, clasistas y oprimimos a nuestros educandos, pero yo no quiero que me oprima la supervisora o la directora. Entonces, la opresión, la liberación o la emancipación de la opresión lleva en sí mismo emancipar al opresor. Ese es un pensamiento de Freire. Y es muy importante entender este asunto. Entonces, toda vez que tú reconozcas estos mecanismos y lleves al educando hasta la indignación porque es oprimido, o porque hay un racismo en el aula, o porque hay un clasismo en mi familia, y también hay racismo en mi familia, que llegue a la indignación, hasta allá hay que llevarlo. Por eso un proyecto no tiene tiempo, porque debe llegar a la profundidad, no tiene tiempo. Y quien marque tiempo, pues es su problema, porque realmente un proyecto no tiene tiempo y no busca solucionar, busca transformar. Y para transformar hay que pensar un mundo diferente. Y ahí hay que llevar a los educandos a pensar un mundo diferente. Ese otro mundo posible que también decía Freire, ¿no? Entonces, mira, tú puedes empezar, por ejemplo, que quieras hacer un experimento, tú puedes empezar planteando un dilema moral. Un dilema moral es un cuestionamiento que no marca una posición de preferencia. Es decir, que no hay ninguna correcta. Es un dilema. Y planteas un dilema y ese es el nombre de tu proyecto. Un tópico generador también se puede plantear como una paradoja. Mira, te voy a dar un ejemplo de dilema en los proyectos alternativos de Baja California. Futurizando el presente. Un ejemplo de paradoja, por ejemplo, de un nombre de un proyecto. El humano como ser humano. Ahí hay una paradoja. También puedes plantear un tópico como nombre de un proyecto para darle el enfoque crítico, pues, desde una pregunta abierta, sin predisposición a una respuesta. Mira, ese sí me tocó verlo, a mí me encantó ese proyecto con alumnos de 6º grado de primaria y se llamaba ¿Soy el original o la copia? ¿Tú qué te imaginas que se vio en ese proyecto? Pues, o sea, si ellos se reproducían a lo mejor a través de los medios sociales, copiaban a las estrellas, a sus jugadores favoritos, a las caricaturas, y no eran originales, ¿no? O sea, buscaban encajar socialmente, por así decirlo. Sí, O sea, y era el muy puro nombre me importante lleva a muchos escenarios, pero a muchos luego buscamos escenarios. encajar socialmente, ¿no? Y no es parte de la vida, creo yo. Y luego, como las muchachas, era importante 6º de primaria porque cuando pasaran a la secundaria, como las muchachas empiezan a querer tener esa figura, hasta agrediendo su cuerpo, bueno, mil cosas. O sea, esto te lleva, no, tú tienes idea de cuánto duró este proyecto, muchísimo tiempo. Tú tienes idea de todos los contenidos de biología, de lo que se te ocurra. ¿Se involucraron en este proyecto? No, pues es que un proyecto yo creo Que eran todos ahí. Vete, la educación física también entra ahí. o sea, puede ir evolucionando, o sea, una complejidad creciente definitivamente en los proyectos. Problematizadora.
Y entonces nosotros encontramos en esta forma de pensar el nombre del proyecto como un tópico generador crítico. Y entonces nos facilitó mucho la tarea. Por eso los resultantes del aprendizaje, ¿qué es desde esta concepción? El aprendizaje no le antecede al proyecto. No le antecede al proyecto. No es previo al proyecto. El aprendizaje es un resultante del proyecto. Es un resultante. O son los resultantes. Porque como se va problematizando, son muy diversos los aprendizajes, pero no le anteceden al proyecto. A posteriori, por si le quieres poner un nombre, ¿no? O durante el proyecto se van manifestando infinidad de aprendizajes y por eso al mismo tiempo vas acompañando cada momento del proyecto con procesos evaluativos de carácter formativo. Entonces tiene otra lógica, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, para nosotros, los momentos de un proyecto, te puedo hablar de un primer momento que puede ser dividido en 3, 4, 5 momentos, todos los que quiera el profesor, que es el momento de diálogo deliberativo. Y ahí, en ese diálogo deliberativo, ¿de qué me ocupo yo, maestra? Yo reviso las creencias de mis educandos, por ejemplo, sus creencias, porque no se ha entendido vida cotidiana. Yo te voy a hablar de vida cotidiana porque tiene que ver con este primer momento deliberativo, que está en los proyectos de los libros de proyectos con nombres de otros momentos. ¿Qué es la vida cotidiana? La vida cotidiana es una dimensión de investigación de la vida social. Es una dimensión investigativa. Y para investigar la vida cotidiana se usa la exploración de sus creencias de los niños y las niñas, sus hábitos, sus costumbres, sus tradiciones, sus imaginarios o deseos, sus rituales. Fíjate, o sea, yo sí puedo explorar la vida cotidiana en un diálogo deliberativo con mis educandos. Por ejemplo, las creencias, como decías ahorita, las mujeres no pueden ser albañiles. Y cuando tú les preguntas, ¿por qué no podrían ser albañiles? Es que no tienen la suficiente fuerza. Ahí hay una creencia, ¿no? Entonces, voy explorando ¿qué? La vida cotidiana. O si me voy sobre una tradición del pueblo de donde viene cada uno o de la ciudad donde están, ahí hay creencias, hay tradiciones, hay hábitos, hay mitos, muchos mitos, ¿no? Y esos son categorías que conforman la vida cotidiana para ser estudiada. Entonces, en ese diálogo deliberativo, como primer momento, yo exploro la vida cotidiana a través de cualquiera de esas categorías que ya te di, que son como 6 o 7. Y desde ahí yo detono el diálogo, cuestionándolo, interpelándolo, negándolo, contradiciéndolo. Y ahí voy desarrollando este proyecto, ¿no? Ya puedo irlo pensando. Cuando no hacemos eso, o como se hacía antes un proyecto, pues se daba desde situaciones didácticas y desde un punto de partida que tenía que ver con el programa de estudios y luego le dábamos esta tonalidad de inicio, desarrollo y cierre. Y ya, un proyecto, qué bonito nos quedó, cómo nos gustó y desde la escuela activa. Pero fíjate desde la profundidad que yo te estoy diciendo, ¿sí? Porque también se cuestionan en este diálogo deliberativo los saberes científicos o los conocimientos científicos que se tengan. Entonces, ¿te imaginas la riqueza de un proyecto después de un diálogo deliberativo? Y bueno, ya que hacemos ese diálogo deliberativo, ponle el momento que quieras y el nombre que quieras. No importa eso. La intencionalidad es que se dé el diálogo deliberativo para explorar la vida cotidiana de los educandos y darle significatividad y sentido, sobre todo sentido al proyecto.
Una vez que ya lograste esto con 1, 2, 10,000 momentos, los que tú quieras, da lo mismo, porque tú eres el que sabes cómo lo puedes manejar, porque tienes saberes pedagógicos. Hay otro momento que también es bien importante y que tiene que ver con el desarrollo de la negociación cultural, los acuerdos. Y se llama negociación cultural porque como tenemos interculturalidad crítica, no podemos imponer una visión del mundo, no podemos imponer una visión cultural única, ni deber ser para todos. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esa negociación cultural se da la diversidad, se auspicia la diversidad, se reconoce la diversidad, pero en esa diversidad también nos reconocemos todos. Eso es grandioso y se le llama negociación cultural. A ese momento negociamos, hacemos negociación entre todos, incluyéndome yo como maestra, para pensar desde dónde y cómo abordaremos y qué plan desarrollaremos en el proyecto. Fíjate, ¿qué queremos alcanzar con ese proyecto? O sea, ¿para qué nos va a servir el proyecto? ¿Qué vivencia queremos con ese proyecto? Hacemos una negociación, hay acuerdos, hay disenso y consenso. Y esto lleva tiempo. Es como si diseñaras en tiempos atrás el objetivo o el propósito, pero entre todos juntos y en donde no queda ninguna visión fuera. Ahí está la negociación cultural. Y después de eso, y ponle los momentos que tú le quieras poner. Por eso los momentos de los proyectos, de los libros de texto, te dice claramente que es una propuesta, pero que tú la puedes mover, porque tú eres el que tienes el saber pedagógico. Y puedes mover los momentos, no son una receta a seguir. Después del momento de la negociación cultural, con todos los momentos que tú quieras, viene otro momento, se da de manera natural otro momento, que es la intervención acción. Esa es una fase interventiva. Ahí es donde ellos empiezan a decir, no, podemos hacer esto, es decir, el plan, se hace el plan. Pero fíjate, ya pasaste por otros 2 momentos, que a lo mejor te llevó 4 o 5 días cada uno de los anteriores, ¿eh? Entonces no he llegado al plan. Entonces, y ese plan también hay que trabajarlo desde la problematización, porque ¿qué es lo que pasa? El ser humano le gusta hacer lo que ya sabe hacer, porque le da seguridad. Entonces, el plan interventivo nace desde la incertidumbre, llevarlos hasta la incertidumbre, lo que no saben, no desde lo que sí se sabe, porque si es desde lo que sí se sabe, no hay pensamiento crítico, no hay transformación tampoco en los educandos. Entonces, fíjate qué diferente, cómo es que hay que llegar hasta lo profundo, me tarde lo que me tarde. Entonces, ese plan interventivo nace desde la incertidumbre, desde el no saber, desde lo que no sé, desde la ignorancia sobre el tópico. Fíjate, el plan. Y bueno, en esos 3 grandes momentos abarcativos que podrían abarcar 7, 8 o 12 momentos más, desde el primer instante que estás haciendo el diálogo deliberativo, hay evaluación. Ahí ya hay evaluación. Fíjate, ¿por qué? Porque se expresan las capacidades humanas ahí. Y la evaluación formativa, desde el paradigma crítico, está anclado a las capacidades humanas. No tiene que ver con conocimientos, no tiene que ver con saberes, no tiene que ver con contenidos, no tiene que ver con PDA, tiene que ver con capacidades humanas. Si se están expresando ahí las capacidades humanas y cómo se están expresando las capacidades humanas, que ya subiste un video mío sobre eso, durante todo el proyecto. Y eso se evalúa formativamente desde el enfoque crítico. Entonces, bueno, yo no sé si esto que a lo mejor ya te aburrí. No, es que yo como maestro de grupo, no sé si los demás cuando vean el video, porque estamos grabando, cuando ven el video les da luz, o sea, yo estoy diciendo, en el proyecto
el siguiente proyecto, o sea, yo me visualizo así, el proyecto siguiente voy a hacer esto. El siguiente proyecto los voy a llevar a la incertidumbre, los voy a llevar a la indignación, los voy a llevar a que busquen desde lo que ignoran y sobre todo que no desde lo que ya saben, o sea, porque repetir lo que ya sabemos a lo mejor no los va a llevar a descubrirse ellos mismos como seres humanos. Entonces, yo estoy fascinado, yo estoy fascinado, yo hago caras como digo, sí, ya entendí, o sea, yo mismo, que creo que eso, que leo mucho, había unos huecos que se me están llenando ahora, y también estoy pues analizando el libro sin recetas, entonces hay cosas que conecto con el libro sin recetas que a lo mejor los maestros todavía no los leen, yo ya llevo 3 libros sin recetas releídos, entonces hay cosas que, esto es de aquí, esto es de acá, pero lo importante es cómo esta visión crítica con epistemología del sur la voy a bajar yo a mi clase, eso es lo que yo quiero hacer, o sea, yo quiero experimentar un nuevo desafío, porque la parte de la escuela activa, las actividades, el constructivismo, las competencias, nunca me gustaron. A mí, en lo personal, nunca me gustaron. O sea, yo siempre he dicho en los videos, o sea, a mí me formaron en los posgrados desde la visión holística de la educación, que es también, que creo que supera al constructivismo, pero nunca se ha llegado aquí. Pero entonces, no, al contrario, yo estoy mega fascinado. A mí me enamoran estos temas, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, vamos a colocar ahorita para la discusión algo, otra modita, ¿no? Son moditas. El conocimiento previo. Ahí está otra modita. ¿Para qué exploras el conocimiento previo? Para partir de lo que saben. Gran error. Hay que partir de lo que no saben. Ajá, entonces el conocimiento previo va a surgir en el diálogo deliberativo. Y qué bueno que surja para poder detectar lo que no saben y llevarlos a la incertidumbre. Y entonces cuando caes en la incertidumbre te emocionas y entonces empiezas a darte cuenta que es más padre no saber que saber. Y le das la vuelta a esto que se aprende del error, se aprende del no saber, y entonces se combate la alexitimia pedagógica, porque se prende, el educando se prende, no quiere faltar a la escuela, porque está prendido desde la incertidumbre, desde el desconocimiento, ¿no? Entonces esta modita del conocimiento previo, que eso es para mí una modita, sí hay que trabajarla en el diálogo deliberativo, pero con otra intención, ¿no? Con otra intención, porque sabemos que el conocimiento previo va a salir en el diálogo. O sea, no tienes que aplicar un examen ni un cuestionamiento directo para saber el conocimiento previo. El conocimiento previo sale en un diálogo deliberativo, y es lo que decía Díaz Barriga, deliberativo, ¿no? Donde haya debate, y ahí sale lo que sabemos, ahí sale nuestro conocimiento previo, pero al someterlo al debate, al negarlo, a contrastarlo, a interpelarlo, sale lo que no sabemos. Y el humano tiene esa necesidad de aprender, es intrínseca, se llama educabilidad, es natural. O sea, nosotros nacemos aprendiendo y nos morimos aprendiendo. No me tienen que enseñar a aprender, no. Yo desde que abrí los ojos y nací y respiré, aprendí y me voy a morir aprendiendo. Entonces, eso de aprender a aprender, discúlpame, son puras moditas, slogans para la reingeniería social en la que fuimos sometidos con el modelo neoliberal, discúlpame. Por eso yo le llamo moditas pedagógicas, que no tienen sentido, son discursos huecos creados casi desde un discurso de esos de eleva tu autoestima, ¿no? Motivacionales. Entonces, bueno, en teoría y pedagogía y educación seria, desde la epistemología, no tienen fundamento en absoluto, no lo tienen. Entonces no debemos tragarnos las moditas. Entonces, aprender a aprender, pues no es posible porque yo ya sé aprender.
Desde que abrí los ojos y respiré por primera vez, yo ya sé aprender. Y como yo ya sé aprender, yo ya tengo muchos conocimientos y saberes, desde la poca o mucha experiencia de vida que yo haya tenido según mi edad o según las condiciones de vida. Entonces, obviamente en un diálogo donde se debate, por eso es deliberativo, o sea, de un debate salen los conocimientos previos. Y el debate lo que te trata de llevar es a que, mira, sí, tú sabes esto desde aquí, pero no lo has visto desde otro lugar donde sí lo vio el otro o la otra. Ahí está la otra edad. Entonces, es cierto, ¿no? Acá había un comercial de chicles, que yo lo usaba mucho, la frase decía, déjame masticarlo, ¿no? O sea, déjame cranearlo, déjame pensarlo, porque efectivamente yo sé esto, pero desde la mirada y la experiencia del otro o la otra, yo eso no lo sabía. Eso no lo Entonces, sabía. ahí viene pero tiene toda la razón. Entonces, viene este aprendizaje inclusivo de las diferentes saberes de los que formamos un grupo y que al hacer aprendizaje inclusivo construimos comunidad y dejamos de ser un grupo, dejamos de ser un equipo fragmentado. Empezamos a generar saberes o aprendizaje inclusivo desde la otra edad, pues desde ahí, y entonces nos convertimos en comunidad. Y al convertirnos en comunidad, ya no compartimos, hacemos compartencia. Entonces, por eso estamos en desacuerdo con estos términos de el equipo y que no sé qué, no. Pequeñas comunidades, o sea, constrúyete en comunidad, pero no te vas a poder construir en comunidad si no has entendido lo que es formar parte de un colectivo que aprende de manera inclusiva, porque incorpora, sentipiensa, que también lo dice Sentipensar, sí lo he visto el de término. Falsborda, piensa desde la mirada y la vivencia del otro y entonces amplía su horizonte de vida y esas posibilidades de transformación del mundo para llegar a ese mundo posible, ese mundo anhelable, justo, democrático y todo este discurso que tenemos ya, pero que a veces lo tomamos como eslogan, pero yo puedo decirte que desde la Dirección de Materiales Educativas no son eslogans, los pensamos y estamos empeñados en llegar hasta donde sea posible. Por eso te doy las gracias por esta oportunidad de comunicarme con tu audiencia. Muchas gracias, Alex. No, yo quedé fascinado, o sea, yo lo que quería cuando te invité es eso, que entendiéramos términos ya lo voy a decir, de las pedagogías críticas, ya entendí que no es de las pedagogías críticas, cómo yo me puedo llevar todo esto, ocupo volverlo a ver, tomar notas y ver cómo van a transmutar mis proyectos, porque creo que estaba planeando buenos proyectos, pero ahora quiero llevarlos al nivel de visión crítica, y con esa visión crítica que mis alumnos puedan deconstruirse y construirse como ciudadanos mejores para el futuro. Entonces yo te agradezco, yo lo disfruté, maestros, espero lo disfruten, hay que ver toda para disfrutar. Entonces creo que se puso bien buena la cosa como con el minuto 40, cuando te empezaste a ir, te soltaste y ahí me encantó. Entonces, estoy muy motivado, tal vez me meta al doctorado, tengo Bienvenido. que seguir aprendiendo y es lo importante. Desde el punto de vista del educador, de la pedagoga crítica que eres, a lo mejor yo todavía no, yo tengo otros puntos de vista muy dominados, pero conozco algo de la teoría crítica, pero yo te lo dije cuando te conocí, soy mucho de la escuela filosófica de Frankfurt, no me hubiera metido acá a América, y pues me voy a meter a América y voy a seguir leyendo para intentar generar contenido de calidad. Entonces te agradezco, maestros. Gracias a ti. Déjenle aquí abajo sus comentarios bonitos, yo se los mando en captura, o supongo que ella también puede entrar a verlos. Y bueno,
pues esto fue todo por el día de hoy, o por el día en que salga el video. Muchas gracias, Isabel. Gracias. Fue un deleite para mí como ser humano escuchar el conocimiento desde la visión crítica, y gracias porque a lo mejor tú no lo notes, pero ya hubo transformación para mi planeación, para mis futuros proyectos. Entonces, compartiremos y seguiré compartiendo experiencias con los maestros, y ojalá llegue este mensaje que creo es muy importante para todos. Muchas gracias. ¿Algún mensaje Gracias, Alex. antes de irnos? Bueno, el mensaje que puedo decirles es que nosotras y nosotros, los profesores y profesoras frente a grupo, no sé, hay un término que es de Foucault y se llaman saberes subyugados. Para mí, esa categoría o término de Foucault hay que llevarla al centro de un CTE y hay que reconocer nuestros saberes subyugados y sacarlos a la luz para empezar a salir de la opresión pedagógica institucional que hemos vivido por décadas, en mi caso, por décadas, porque casi 40 años de servicio. Entonces, y que desde ahí, desde esos saberes subyugados, nos indignemos, porque nos negaron nuestra intelectualidad. Y entonces sepamos detener los mecanismos de opresión que no quieren hacer posible la autonomía profesional, que defiendan ese principio que afortunadamente me tocó defender y que se logró, pero no era solamente para unos cuantos, era para todos. Y una vez que ustedes, maestras y maestros, logren hacer valer la autonomía profesional, van a poder construir su propia pedagogía y su propia didáctica. Muchas gracias por escucharme y gracias, Alex. Muchas gracias. Un saludo, maestros, maestras. Ya saben, descripción del video está el grupo de WhatsApp para más información, seguirles mandando más información. Si sube conferencias y se pueden resubir, yo con gusto las voy a estar subiendo y sigamos aprendiendo juntos y construyendo la didáctica y la pedagogía de la escuela mexicana. Hasta la próxima. Bye, bye.